Estamos en el... yo no sé qué piso es este, el Caigüe, como el quinto. Y había algo de tecnología. Y entre eso televisores. Este es el primer micro LED que logro ver en vivo, en persona, en directo. 150.000 euros. Esto no sé exactamente cuántas pulgadas son. Por ahí que 100, más de 100 pulgadas. Es impresionante. Sin embargo, a ver, no sé si es porque es la exhibición, pero estoy viendo que en las partes oscuras se percibe como si fuera un panel mate. Lo que a veces tantas personas critican de los paneles mate, que no sé por qué lo critican tanto, si se ve espectacular. Pero sí se ve como cuando hay transiciones de colores negros, como la forma de los cuadros. Por ejemplo, aquí no se nota, no se percibe porque hay más color y todo. Pero en cada transición, cuando aparece una parte con mucho color negro, se perciben como... Bueno, de hecho incluso aquí se perciben como las líneas que dividen cada parte de este panel micro LED. Por ejemplo, aquí no lo alcancé a percibir. Sí se percibe un poco. Claro, obviamente uno no se va a acercar al televisor, pues menos de este tamaño. Pero quería pues mencionar eso, que la primera vez que veo un micro LED creí que era perfecto, que eso no se iba, o sea, que esas divisiones no se iban a percibir, pero parece que sí. Pero o sea, la imagen es espectacular. Sin embargo, no veo la necesidad de meterle tanta plata, tanto dinero a un televisor. O sea, quien tiene el dinero para esto es porque le sobra, así de simple. No es para todo el mundo. Micro LED en Berlín. Micro LED de Samsung. Aquí, por ejemplo, se perciben más. Aquí, de hecho, aquí, por ejemplo, como las divisiones de los paneles. Aquí también, si no se acerca mucho. Va que como es el de exhibición, pues está un poquito más desgastado, pero pues eso indica que los micro LED tendrán esa vejez, entre comillas, y realmente pagar 150.000 euros por un televisor de este tipo ahora en día no vale la pena. Toca esperar a ver si bajan de precio en algún momento en los próximos, quién sabe, 5, 10, 15 años. Sí, la imagen es espectacular, pero la verdad no siento que se diferencie mucho de un LCD mini LED o tal vez de un RGB mini LED o incluso de un OLED, especialmente los QD OLED. Entonces, como decía, primer micro LED que veo, las divisiones sí se perciben. Yo pensé que no se percibían. Sí se perciben. Acá más, cuando hay transiciones de colores negros se perciben más. Aún cuando hay color también se percibe un poco. No digo que la imagen sea mala, es muy bonita, es agradable, pero no siento que valga la pena invertir tanto, 150.000 euros por esa tecnología, porque pienso que, o sea, tal vez muchos me van a apunar por lo que voy a decir, pero pienso que es que no se diferencia mucho, por ejemplo, de un QD OLED. Es antirreflejo, sí. Muchos critican la pantalla mate, por ejemplo, los QD OLED de Samsung, el S95F, pero hagan de cuenta como si fuera un panel mate, exactamente el mismo resultado en colores negros. Es verdad, tiene una cantidad de brillo muy alta, pero por ejemplo el QD OLED de S95F, que es de la misma marca de ese micro LED de Samsung, también tiene una altísima cantidad de brillo. Y como decía, este es para, o sea, 150.000 euros. Por eso es para quien le sobre la plata, así de simple, quien le sobre el dinero y quiera decir, puede comprar un micro LED. Pero realmente, o sea, es que
más aún que se notan las divisiones, o sea, se ve feo. A una distancia más o menos prudencial aún se perciben. Ya si se ve desde más lejos, pues no se percibe tanto. Pero sí, yo pensé que no se percibían esas divisiones, pero sí se perciben. Y bueno, pues hasta ahora no es que me haya descrestado la tecnología micro LED. Sobre todo por eso, porque pensé que las divisiones no se percibían, pero sí se perciben las divisiones de cada uno de los bloques que conforman una de estas pantallas.